Compartir. Ana, ok. Listo. Bien, chicos, pues si recuerdan, prácticamente en la última clase estuvimos viendo el tiro horizontal, que era uno de los tiros en dos dimensiones. Prácticamente vimos todas las fórmulas, las dedujimos y, y también resolvimos algunos ejercicios. No voy a resolver más ejercicios porque como pudieron observar en la clase 5 que les envié el día que se quemó el módem, pues prácticamente lo difícil no es aplicar la fórmula, lo difícil es deducirlas, ¿sí? Los ejemplos estaban claros, resolví dos ejercicios, uno en donde aplicamos ahora sí que una forma en específico y otra en donde prácticamente aplicamos pues todas las fórmulas, ¿no? Del tiro horizontal. Entonces, ¿por qué les comenté que la fórmula del tiro horizontal era sumamente importante entenderla? Porque el último movimiento que vamos a estudiar para este primer bloque de física es el tiro oblicuo o tiro parabólico o movimiento parabólico, ¿sí? De hecho, el movimiento circular lo vamos a dejar para un segundo bloque junto con otros movimientos, ¿sí? Porque les comento, chicos, el día prácticamente el 25, prácticamente tendríamos nuestra última clase de física, ¿sí? Pararíamos un poco porque pues estamos viendo muchos movimientos y lógicamente también quiero darles espacio para que ustedes maduren estos conceptos, porque como pueden observar, ya los movimientos en dos dimensiones sí son un poco complicados, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es que nos vamos a tomar una última clase de física el día 25 de agosto, que es viernes, y les comento que el día primero, ¿vale? Vamos a tomar pues prácticamente clases de química. Me comentaba mi compañera Paola que se va a cambiar la clase en las tardes de 1 a 3, ¿sale? Ya a esa hora vamos a tener prácticamente de ahora en adelante los cursos. Se los comento acá, de todas formas, eso se les va a mandar un mensaje en el grupo, pero los que ya están conectados para el curso de química se va a empezar a tomar pues precisamente de 1 a 3, ¿sale? No va a haber ningún problema porque a final de cuentas, si alguno de ustedes trabaja, pues prácticamente la clase se envía grabado. La mayoría pues ve la clase grabada por sus trabajos en las noches o en las tardes que llega. Entonces, pues sí, les comento esa parte, ¿sale? El curso de química que vamos a iniciar el día 1 de agosto va a estar muy liviano, entre comillas, a comparación del curso de física. Sin embargo, es un curso que va de la mano, ¿vale? Entonces, de una vez les comento eso para que pues no se espanten. Salen el curso de química, como va a ser el primero que les voy a dar, no va a haber tantas fórmulas, no va a haber tantas ecuaciones, vamos a dar como que los fundamentos de química y ese curso sí va a demorar un poquito más, ¿sale? De hecho, me comentaron que les tengo que dar, que les iba a dar 3 cursos, el curso de física, 1, ¿no? Que es el que vamos a culminar el viernes 25, de una vez les comento, de agosto. Se va a volver a retomar física, pero después, ¿vale? Porque no me conviene darles 2 meses de pura física si no están como que entendiendo o no están como que madurando, ¿no? La parte de todos los movimientos, porque también admito, chicos, que sí, hay movimientos que son un poquitín difíciles, ¿no? Ya los últimos ya es mucho razonamiento. Entonces, ya el primero de septiembre entro con la parte de química, sí voy a extender ese curso 2 meses a lo mucho, ¿vale? Para que les dé toda la parte de química 1 y luego entraría a la parte de matemáticas, donde les daría más herramientas que necesito para los siguientes movimientos de física, ¿sale? Que obviamente son ajenos, pero que se utiliza toda la parte que habíamos estudiado, ¿no? Hasta el momento.
Entonces, eso es lo que les quería comentar. Les vuelvo a repetir, el curso a partir del 1 de septiembre se va a mover de 1 a 3 para que traten, por favor, de checar ahí. Si no, no hay ningún problema en cuanto a sus posibilidades. Lo que me interesa es que pues vean las grabaciones de las clases, hagan las actividades, hagan las tareas para que ustedes también tengan un avance fuerte en el área. Muy bien, chicos, eso es todo lo que les quería comentar. Bien, pues ya es el último movimiento, vamos a iniciar la clase. Ya nos las llevamos más tranquilos. Permítanme, chicos. Bien, chicos, vamos a iniciar. Lo que pasa que me moví de sala para que tengamos mayor rapidez en internet. Bueno, ¿por qué les comenté, chicos, anteriormente que era muy importante que entendieran el tiro horizontal? Porque el tiro parabólico es se desprende prácticamente de ese tiro, ¿vale? Y bueno, pues vamos a empezar. A ver, ¿qué nos dice? Nos dice lo siguiente, dice, es un movimiento que se presenta con frecuencia tanto en la vida cotidiana como en algunos procesos industriales es el movimiento parabólico. Por ejemplo, cuando un beisbolista arroja con una cierta inclinación una pelota o cuando se patea el balón de fútbol soccer en un despeje. La trayectoria que describen estos objetos es una parábola. Acuérdense que cuando vimos el tema de tiro horizontal, yo les hacía una observación muy importante. Yo les decía que en un tiro horizontal la pelota va en dirección horizontal, en línea recta, ¿sale? Y en el tiro oblicuo o parabólico, la pelota va en línea recta, pero esta recta ya no es horizontal, sino que está inclinada, tiene un ángulo, ¿sale? Eso es importante. Es decir, la persona golpea esa pelota, por ejemplo, de forma inclinada, ¿sale? Voy a subir tantito aquí, donde habíamos visto lo del tiro horizontal, para que capten ya las dos ideas. Miren, aquí está, este es el tiro horizontal. La persona, ¿vale? Le da una fuerza a ese balón y quiero que observen que ese balón lo lanza, pero inicialmente de forma horizontal. Observen en donde está la V sub 0, que es la velocidad inicial. Tenemos el balón y el balón tiene una flechita, línea recta de izquierda a derecha. Entonces me indica prácticamente que esa pelota va en línea recta en forma horizontal. Atentos con eso. Observen lo que va a pasar en el tiro parabólico. Ahí está. Miren. Esto es el tiro parabólico. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que observan en el diagrama? Está una persona, agarra una pelota de béisbol y la lanza. Pero observen la dirección en la que la lanza. La dirección en la que la lanza es la flecha que tenemos ahí en pantalla, en donde nos dice velocidad inicial, o sea, la V sub 0. Y aquí hay algo interesante que no ocurría en el tiro horizontal. Quiero que observen que existe un ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es prácticamente el ángulo teta sub 0, ¿sí? Como pueden observar, está la línea horizontal punteada, ¿no?
y tengo una línea recta que forma un ángulo con ella, ¿vale? Y ese ángulo es el famosísimo θ sub 0, ¿sí? Observen que tanto un tiro horizontal como un tiro parabólico generan una trayectoria parabólica, ¿sale? Y es lo que ocurre acá, ¿vale? Entonces, lo que quiero que observen es que, conclusión, aunque el tiro horizontal y el tiro parabólico forman una trayectoria conocida como parábola, ¿sí? Debe quedar claro que en un tiro horizontal tú lanzas un balón, ¿sí? Con mucha fuerza, pero lo lanzas de forma horizontal, en línea recta, horizontal. Y en un tiro parabólico como tal, tú lanzas ese balón, pero no horizontalmente, sino lo lanzas inclinadamente y hacia arriba, ¿sí? Como lo marca la flecha. Entonces, pues lógicamente también la pelota va a llevar una velocidad, va a subir hasta el punto máximo y cuando pierde esa velocidad va a empezar a descender. De tal forma que va a crear una trayectoria parabólica, ¿no? Entonces eso debe quedar claro. Diferencias entre el tiro horizontal y el tiro parabólico, que en el tiro horizontal no había un ángulo θ sub 0, ¿sí? No había un ángulo θ sub 0. ¿Por qué? Pues porque como lo lanza en línea recta, no hay apertura y no había inclinación, no había ángulo, ¿sale? Entonces ahí está. Este es el tiro parabólico, ¿sale? Entonces, cuando estén resolviendo ejercicios, no se me vayan a confundir porque es muy común que el alumno confunda el tiro horizontal con el tiro parabólico. ¿Sale? Bien, ahí está, ¿eh? Y ahora sí ya queda claro qué es eso. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. Dice, el tiro oblicuo de un objeto es un movimiento parabólico que se caracteriza porque el móvil es arrojado a una velocidad cuya dirección forma un ángulo con la horizontal, ¿no? O sea, lo que les comentaba acá. Observen la línea punteada horizontal. Tenemos prácticamente la flecha que indica hacia dónde se tira la pelota de béisbol con velocidad inicial y forma un ángulo, ¿no? Un ángulo θ sub 0. Es una letra griega, θ sub 0, ¿vale? También nos dice lo siguiente, dice, al igual que en el tiro horizontal, en el tiro oblicuo, la velocidad y la aceleración del objeto en cada instante no tiene la misma dirección como se muestra en la siguiente figura, ¿no? Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Lo único que hay que tener presente es lo que comentábamos en el tiro, pues precisamente eh, horizontal, ¿no? La velocidad y la aceleración nunca va a tener la misma dirección conforme esta pelota recorre toda la trayectoria parabólica, ¿no? Entonces, para que quede como que un poquito claro esa parte, pues aquí está, ¿no? O sea, ahí se ilustra esta parte que acabamos de comentar, ¿no? Dice, al igual que en el tiro horizontal, en el tiro oblicuo, la velocidad y la aceleración del objeto en cada instante no tiene la misma dirección como se muestra en la siguiente figura, ¿no? Y no es nada sorprendente porque cuando la persona agarra la pelota de béisbol y la lanza desde el principio, pues lógicamente la pelota de béisbol la lanza con una velocidad, pero de forma inclinada, como se puede observar en la figura, tengo la velocidad v sub 0, ¿sí? Y la velocidad v sub 0, observen que está inclinada, mirando hacia arriba, y tiene un ángulo de inclinación que es el famosísimo θ. Pero lógicamente, cuando la pelota es lanzada, ¿verdad? Existe una aceleración que atrae a esa pelota a la superficie de la Tierra, porque obviamente la pelota está en el aire, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es de que la G, que es la constante de aceleración de la gravedad, apunta hacia abajo. O sea, mientras la velocidad apunta hacia arriba inclinado con un ángulo de θ, la aceleración apunta hacia abajo. Entonces, claramente queda como que visualizada esta parte de que nos dice que cuando tú realizas un tiro parabólico
tanto la velocidad y la aceleración del objeto en cada instante nunca van a tener la misma dirección, ¿sí? En otras palabras, nunca van a mirar al mismo sentido, ¿vale? Entonces ahí tenemos esa parte. Quiero que observen que en el diagrama consideramos un tiempo 1, como pueden observar, que es en donde aparece la velocidad sub 1 y el ángulo teta sub 1. Y pues por obvias razones, conforme va subiendo ese balón de béisbol, llega a una segunda posición. Y de nuevo, observen que por el diagrama, la pelotita de béisbol lógicamente muestra, ¿verdad? Una dirección todavía hacia arriba, ¿no? Porque está subiendo. Pero la constante de aceleración, la aceleración sigue mirando hacia abajo, porque la aceleración siempre va a ser atraída al centro de la Tierra, ¿no? Ahora bien, quiero que observen otra cosa. No solo cambia la velocidad y la aceleración conforme avanza la pelota de béisbol, también cambia, ¿sí? Prácticamente el ángulo, ¿sí? O sea, el famosísimo teta sub 1, ese también cambia. Entonces, por eso es que le van cambiando el nombre. Observen que el ángulo inicial se llama teta, luego es teta sub 1 y luego es teta sub 2. O sea, debe quedar claro que en un tiro parabólico, en cada instante de tiempo, la velocidad y la dirección de la aceleración cambian, ¿verdad? Constantemente. Pero también debe de quedar claro que el ángulo que separa a la velocidad y a la aceleración también cambia continuamente. Observen que después de la velocidad 1 y el ángulo 1, esta pelota sube hasta el punto máximo, pero cuando sube hasta el punto máximo empieza a descender, o sea, empieza a caer, ¿no? Cualquier tiro parabólico sube a lo máximo que le da la fuerza o la velocidad que le diste y empieza a bajar, ¿verdad? Entonces observen que ya en donde aparece la velocidad sub 2, ya me marca prácticamente que la pelota ya va descendiendo. Es decir, la pelota empieza a caer, ¿vale? Y como la pelota empieza a caer, quiero que observen que lógicamente ya tiene una velocidad 2. La constante de aceleración de la gravedad, observen que no cambia en ningún instante del tiempo. Siempre tiene que estar mirando hacia abajo. Y observen que prácticamente el ángulo que se forma entre la constante de aceleración de la gravedad y la velocidad en el instante 2, pues también cambia su ángulo de inclinación y es teta sub 2. Lógicamente, ¿no? O sea, gráficamente se observa a leguas que en el movimiento 0, en el movimiento 1 y en el movimiento 2, los ángulos no van a ser los mismos, porque las rectas de velocidad y de aceleración tienen aperturas diferentes. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso es importante, chicos. Son características que ustedes tienen que ir aprendiendo de este movimiento. ¿Sale? O sea, a final de cuentas, en el tiro horizontal que vimos, la velocidad y la aceleración del objeto en cada instante de tiempo, o sea, conforme transcurre el tiempo, nunca tuvieron la misma dirección, ¿verdad? Pero en el tiro parabólico también se cumple lo mismo. Sin embargo, también se cumple para el ángulo de inclinación con el que en el tiro horizontal se lanza el balón. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, conclusión, en un tiro parabólico o en un tiro horizontal, la velocidad y la aceleración nunca van a tener el mismo sentido, o sea, nunca van a tener la misma dirección. Y como nunca van a tener la misma dirección y el mismo sentido, eso implica que el ángulo que abre entre la aceleración y la velocidad también va a ir cambiando conforme transcurre el tiempo. ¿Sale? Eso es importante. Entonces, fíjense que, como les decía, si comprendieron el tiro horizontal, el tiro parabólico no se les va a dificultar. ¿Sale? Porque no es muy complicado. Es análogo.
¿Sale? Ahí está. ¿Qué más? Quiero que observen que nos dice lo siguiente. Este movimiento puede ser analizado si se le considera como la composición de dos movimientos rectilíneos independientes. Uno vertical, movimiento rectilíneo uniformemente variado, y uno horizontal, movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sí? Si recuerdan, chicos, cuando nosotros estudiamos el tiro horizontal, recuerden que dijimos que como es un movimiento en dos dimensiones, yo necesitaba dos personas que vieran a ese movimiento desde dos perspectivas diferentes. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, en el tiro horizontal teníamos una persona A que miraba de frente al tiro horizontal y teníamos a una persona B que estaba arriba, ¿verdad?, del tiro horizontal y lo veía desde esa perspectiva. Y si recuerdan, la persona que veía de frente el tiro horizontal veía una caída libre, mientras que la persona que estaba arriba del tiro horizontal veía un movimiento rectilíneo uniforme. Algo similar va a pasar con el movimiento parabólico. Resulta, chicos, que vamos a tener dos personas o dos observadores que estén mirando desde diferentes posiciones este tiro parabólico para que se pueda explicar de mejor forma. Y resulta lo siguiente, chicos. Vamos a darle lectura acá a lo que nos dice. ¿Sale? Bueno, primero el diagrama y ahorita damos lectura. Mire, ahí está. ¿Sale? Observen, y es lo que debe de quedar claro. Tenemos una persona, se arroja prácticamente ese balón, ¿verdad? En tiro horizontal. Y obviamente, ¿no? También se arroja en tiro parabólico, ¿no? Y entonces quiero que observen lo siguiente, ¿no? A ver, primero quiero que se centren en donde está la pelota de béisbol, que tiene una flechita y que aparece el famosísimo B sub 0, ¿sí? B sub 0. Entonces, quiero que observen que lógicamente es un tiro parabólico. La pelotita nos indica que se lanzó con velocidad inicial V sub 0 hacia arriba. Y observen que el ángulo de inclinación con el que se arroja el balón tiene un ángulo de inclinación θ sub 0. ¿Sí? Entonces, cuando se realiza ese movimiento, tenemos dos personas que nos están informando. Tengo una persona A u observadora que está mirando de frente, ¿sí?, dicho movimiento. Y tenemos una persona que está arriba del movimiento, ya sea que lo esté monitoreando desde un dron o que esté arriba de un helicóptero, ¿sí? Y ese es el observador B, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la vida real? ¿Sale? Similarmente al tiro horizontal, realmente, chicos, nosotros tendríamos en cierto aspecto, ¿vale?, que, que observar esto en la vida real. O sea, realmente, para entender esto, nosotros tendríamos que hacer un experimento, ¿sí? Tendríamos que hacer un experimento en la vida real. O sea, tendríamos que colocarnos enfrente de un tiro parabólico y arriba de un tiro parabólico para entender este tipo de situaciones, ¿sale? Porque este tipo de cosas son experimentales, ¿sale? Resulta que si nosotros recreáramos este experimento en vida real, chicos, veríamos dos cosas, ¿sí? Primero, si fuéramos el observador B, es decir, que estuviésemos arriba del tiro parabólico, nosotros íbamos a ver, ¿sí?, como ilusión óptica, que precisamente eh, la trayectoria, ¿verdad?, que observa la persona B es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? ¿Qué es un movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, pues un movimiento rectilíneo uniforme, chicos, es ese movimiento con velocidad constante
y en línea recta, ¿no? Y quiero que observen que el observador B, ¿sale? Es lo que está observando, ¿sale? Es lo que está viendo. Presten atención al observador B. El diagrama está arriba de él. El observador B, mayúscula, ve que ese balón de béisbol va en línea recta de izquierda a derecha. Y lógicamente, como el eje del observador B, y eso lo explicamos en el tiro horizontal, es el eje X, por eso le colocamos B sub 0X, haciendo referencia a que es el valor del balón como velocidad inicial en X, ¿sale? Entonces, eso debe de quedar claro, ¿sale? ¿Qué más? Una vez que nosotros ya tenemos eso, quiero que observen que el observador A, ¿sí? Él no ve eso, ¿sale? El observador A desde lejos, ¿sí? Como ilusión óptica, su ojo le hace ver que el balón parte con una velocidad v sub 0y, que es lógico porque ya habíamos comentado en el tiro horizontal que la persona A está observando el eje Y. Entonces, lógicamente, el balón le colocamos el nombre de v sub 0y. Entonces, lo que ve la persona es lo siguiente. La persona que está viendo de frente el tiro parabólico observa que el balón forma una U, ¿sí? Y ahí está la trayectoria según A. Quiero que lo observen. Es una U, o sea, la persona observa que el balón sube y luego vuelve a caer, ¿sale? Entonces, pues prácticamente tenemos esa parte, ¿vale? Ahora, ¿qué más? Bueno, pues lo primero que quiero que observen es eso, ¿no? O sea, las diferentes, primero, formas como estas personas ven las trayectorias y segundo, qué tipo de movimiento que ya hemos visto previamente, ¿vale? Puede prácticamente describir estas trayectorias, ¿vale? A ver, para el observador B, dado que el balón va de izquierda a derecha con velocidad inicial v sub 0x, ¿qué movimiento lo describiría? Pues lógicamente el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? En donde la fórmula era velocidad es igual a distancia sobre de tiempo. ¿Por qué? Pues simple, chicos, cumple todas las hipótesis. Tienes una velocidad inicial, que es v sub 0x. El balón sigue una trayectoria en línea recta, ¿no? Y pues ya se cumplen todas las hipótesis. Ahora, la persona que observa que ese balón sube y baja formando una U, como se observa en donde dice trayectoria según A, ¿qué tipo de movimiento es ese? Obviamente, el movimiento que lo describiría sería un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sale? ¿Por qué rectilíneo uniformemente acelerado? Bueno, porque si observan, pues prácticamente el balón sube, ¿verdad? Va a alcanzar un punto máximo y va a volver a caer, ¿sí? Es un problema muy relacionado a la caída libre, porque tú estás arrojando desde abajo un objeto, el objeto va a subir y luego va a descender. Entonces, prácticamente eso es caída libre, ¿sí estamos de acuerdo? Y lógicamente, ¿no? Para el tiro en caída libre, pues lo que nosotros tendríamos que hacer sería prácticamente ocupar todas las fórmulas de caída libre o todas las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, pues porque es lo mismo, ¿no? O sea, las fórmulas de caída libre son las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, simplemente que la aceleración toma el valor de g, ¿vale? Y automáticamente tenemos eso. Bueno, pues ya tenemos esta parte, eso es lo que nos explica el diagrama, ¿sale? Entonces, es muy análogo, chicos. Les vuelvo a repetir, en el tiro horizontal, el observador B veía un movimiento rectilíneo uniforme y el observador A veía una caída libre. Ahora, en el tiro horizontal, el observador B vuelve a ver un movimiento rectilíneo uniforme y pues la personita A
Ahora observa un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sale? Bien. Pues ya tenemos esto. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué nos dice? Bueno, nos dice lo siguiente. Dice, por su parte, dice el observador A, ¿vale? Que ve el movimiento del objeto en forma lateral, observa que el objeto asciende verticalmente, obviamente tiro vertical, ¿verdad? O sea, hacia arriba, hasta alcanzar su altura máxima. Y a partir de ese instante desciende, ¿verdad? También en forma vertical. Y era lo que les decía, prácticamente es el movimiento caída libre, que es lo mismo que el movimiento uniformemente acelerado, ¿sale? Con una aceleración constante durante todo el trayecto, ¿sí? Y lógicamente esa aceleración pues toma el valor de 9.8 metros sobre segundos cuadrados. ¿Qué más? Nos dice que en el caso de un movimiento prácticamente cerca de la superficie terrestre, ¿sale? Además nos dice, este observador no se percata de que el objeto también avanza horizontalmente, ¿sí? Ahora, quiero que observen lo que nos dicen que debemos de hacer en la vida real, ¿sí? Nos dice aquí, en la práctica, para simplificar las ecuaciones que se emplean para describir el movimiento del objeto, ¿sí? Y el movimiento del objeto, ya habíamos dicho que el objeto se llama proyectil. En el tiro oblicuo, dice que se selecciona un sistema de coordenadas cartesianas de manera que coincida su origen con la posición inicial del proyectil. Mientras que a la aceleración de la gravedad se le asocia un signo negativo por tener un sentido contrario al seleccionado como positivo, como se muestra en la siguiente figura, ¿sí? Esto simplemente nos está como que describiendo lo que va a ocurrir en la imagen de abajo. Ahorita lo vamos a checar, ¿sale? Si se dan cuenta, chicos, hasta el momento todo es análogo al tiro parabólico. Si se les está complicando el movimiento es porque no repasaron o no estudiaron el tiro parabólico, porque es totalmente análogo, solo están cambiando unas cositas, ¿sale? Muy simples. Entonces ahí está, chicos, ¿sale? ¿De dónde tomamos este diagrama? Ese diagrama se tomó prácticamente pues del tiro parabólico, ¿no? El tiro parabólico que era este, ¿no? Entonces, ahora sí, céntrense. La persona agarra un balón, ¿sí? Y lo arroja hacia arriba. O están en un partido de béisbol y les avientan el balón de forma horizontal y lógicamente ustedes le pegan hacia arriba, ¿no? Para que no vayan a cachar ese balón. Entonces, eso es el tiro horizontal. Lo que me está diciendo, lo que acabo de leer, es que en donde tengo la velocidad inicial, es decir, en donde parte el balón, yo voy a dibujar un plano cartesiano, ¿sí? Pero, ¿qué es un plano cartesiano, chicos? Ya lo habíamos comentado la última vez y aquí lo van a observar. Miren, voy explicando de nuevo todo. Sirve para que también capten y maduren más la parte del tiro horizontal y tiro oblicuo. Miren, céntrense en la pelota de béisbol, ¿sale? Habíamos dicho que en el tiro horizontal y en el tiro parabólico, cualquier partícula en movimiento, la íbamos a llamar como, chicos, la íbamos a llamar proyectil, ¿verdad? Entonces, nuestra pelota de béisbol es nuestro proyectil, ¿sale? Ahora, ¿qué nos decía lo que leímos? Lo que leímos nos decía lo siguiente. Nos decía que debíamos de colocar prácticamente un plano cartesiano sobre el proyectil y que habíamos dicho en el tiro horizontal que era un plano cartesiano. Simplemente era colocar dos rectas, ¿verdad? Donde estaba el proyectil. Una recta horizontal llamada X, como la observan en pantalla, y una recta vertical llamada Y, como la observan en pantalla, ¿sí? Habíamos comentado que el eje X
se llama, ¿verdad? Eje de las X o eje de las abscisas, y el eje Y se le conoce con el nombre de eje de las ordenadas, ¿sí? Eso es un plano cartesiano. Entonces, el plano cartesiano realmente nada más está formada por esa línea horizontal X y esa línea horizontal Y que están viendo en el diagrama que aparece pues precisamente en pantalla. ¿Sale? Y luego quiero que observen algo interesante, ¿no? Que también lo habíamos comentado en el tiro horizontal. La persona lanza ese balón de forma inclinada, como nos los muestra, pues precisamente la línea inclinada que sale de la pelota de béisbol, ¿sí? Y habíamos comentado que como se arroja de forma inclinada, ¿verdad? Esa línea diagonal que sale de la pelota de béisbol forma un ángulo θ sub 0 con respecto al eje X, ¿sí? Y esto no es nada sorprendente, ¿verdad? Habíamos comentado en el tiro horizontal que cuando tú lanzas un balón, tienes siempre que observar hacia dónde va tu velocidad y si tienes velocidades en alguno de los ejes. En este caso, quiero que observen que aparte de la velocidad v sub 0, cuando tú arrojas un proyectil en tiro parabólico, este proyectil tiene una velocidad inicial en X, o sea, la v sub 0x, y tiene una velocidad inicial en Y, o sea, la v sub 0y, ¿sí? Observen que la velocidad v sub 0x va en dirección del eje X y la velocidad inicial v sub 0y va en dirección del eje Y. Por lo tanto, pues no es nada sorprendente sus nombres, ¿no? El que va en el eje X se le llama v sub 0x y el que va en el eje Y se le llama v sub 0y. ¿Sale? ¿Qué más? Quiero que observen que lógicamente hay una fuerza de gravedad y esta fuerza de gravedad viene hacia abajo, ¿sale? Que es la menos G, ¿vale? Entonces, realmente, siempre que ustedes realicen un tiro parabólico, se desprende un diagrama similar como el que ustedes están observando en pantalla, ¿sí? A ver, chicos. Ahora, del diagrama, ¿sí? ¿Qué cosas yo conozco? Eso es lo primero que se deben de preguntar, ¿sí? Primero, conozco la velocidad sub cero, ¿sí? O sea, la v sub cero. ¿Por qué? Porque lógicamente, cuando tú arrojas un balón o le pegas con el bat, tú le das con una fuerza, ¿sí? Y esa fuerza, lógicamente, le va a generar su velocidad. La velocidad sub cero la conocemos, ¿sí? A lo mejor yo puedo decir, lancé un balón en tiro parabólico de 2 metros sobre segundo, por ejemplo. ¿Qué otra cosa puedo conocer cuando realizo un tiro parabólico? El ángulo de ley. El ángulo θ sub 0 lo conozco, chicos. ¿Por qué lo conozco? Pues porque cuando tú realizas un tiro horizontal, pueden medir en qué inclinación tú lo estás realizando, ¿sí? Entonces, tanto la velocidad inicial v sub 0 como el ángulo θ sub 0 son valores que yo conozco, ¿sí? Pero también conozco la constante G, porque la constante G es la constante de aceleración de la gravedad. Tiene un valor de 9.8 metros sobre segundos cuadrados, ¿sí? Y ahora sí, ¿qué valores son los que no conozco? Como acabamos de decir ahorita, como dibujé un plano cartesiano sobre mi pelota de béisbol, pues lógicamente tengo una velocidad en X y una velocidad en Y, ¿sí?
¿Cómo lo calculo? ¿Sí? O cómo las calculo más bien. Fácil. Ahí están las fórmulas en la parte superior. Si tú quieres conocer la velocidad en X que lleva tu tiro parabólico, simplemente a la velocidad inicial en X, ¿verdad? Tiene que ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo teta sub 0, ¿sí? Recuerden que el coseno es una función trigonométrica, aparece en la calculadora, ¿no? Y el coseno de un número, pues es un número, ¿no? O sea, coseno de 5 es un número, coseno de 6 es un número, ¿vale? Y de la misma forma, si yo quiero encontrar, por ejemplo, la velocidad inicial en Y, entonces yo puedo prácticamente encontrarlo como la velocidad inicial por el seno de teta sub 0, ¿sí? Entonces prácticamente ya dimos unas fórmulas pues para calcular la velocidad inicial en X y calcular la velocidad inicial en ¿dónde? En Y, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir, cuando realizan un tiro horizontal, lo único que conocen es la velocidad sub 0, o sea, la velocidad inicial, conocen el ángulo inicial, o sea, teta sub 0, y conocen la constante de aceleración de la gravedad. No conocen la velocidad en X, no conocen la velocidad en Y. ¿Sale? Pero se puede calcular con las fórmulas que escribí aquí en la parte superior. ¿Vale? Entonces ahí tenemos esa parte. ¿Qué concluimos? Nos dice, por tanto, las fórmulas para describir el movimiento de un objeto en un tiro oblicuo, ¿sí? Movimiento parabólico, están integradas por ecuaciones correspondientes al movimiento rectilíneo uniformemente variado para el movimiento vertical según el observador A y las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme para el movimiento horizontal según el observador B. ¿Sale? Entonces, nada más lo único que nos está diciendo esto es que se les quede en mente que la persona que está observando el tiro parabólico desde arriba, esta persona ve que el movimiento es rectilíneo uniforme. Y la persona que está mirando de frente este tiro parabólico observa que es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Sale? Entonces ya quedó analizado, chicos. Eso es el diagrama. Les comento, chicos, esto es lo importante. ¿Sale? Lo importante para resolver o encontrar las fórmulas del tiro parabólico es entender este diagrama, ¿sí? Entender este otro diagrama, porque de ahí viene. Entender este diagrama, ¿sí? Y bueno, y finalmente entender este diagrama, ¿sí? De ahí se desprenden todas las fórmulas, ya nada más se deducen. Y bueno, vamos a ver lo primero que vamos a encontrar, ¿sale? Lo primero, vamos a ver cuál es la velocidad de disparo, ¿sí? Eso es lo primordial, ¿vale? Nos dice, la velocidad con que un proyectil es impulsado en el movimiento parabólico recibe el nombre de velocidad de disparo. Entonces, esto es una definición que les están dando, ¿sale? En el tiro parabólico o en el movimiento parabólico, cuando ustedes prácticamente lanzan un proyectil, ¿sí? La velocidad inicial recibe el nombre de velocidad de disparo, ¿sale? Eso debe quedar claro. Y luego nos dice que si el objeto proyectil es lanzado con una rapidez, ¿sí? Con una rapidez de disparo igual a B sub 0, ¿no? Lo que habíamos visualizado en el diagrama, velocidad inicial o B sub 0,
Y con un ángulo θ sub 0, ¿sí? Por cualquier cosita, chicos, este ángulo se conoce como θ, ¿sí? Es una letra griega, ¿vale? Y se lee, pues, precisamente como θ, ¿sale? Entonces nos dice que se conoce como ángulo de disparo, ¿sale? Entonces tienen nombres. Esta es la velocidad de disparo y este es el ángulo de disparo, ¿sale? Prácticamente. Luego nos dice las magnitudes de sus componentes a lo largo de los ejes del sistema de coordenadas cartesianas se obtienen de acuerdo con la figura previa de las siguientes ecuaciones, ¿sí? Entonces, miren, resulta, y les vuelvo a repetir esa parte, por eso es que se llaman movimientos en dos dimensiones, ¿sí? Porque en el movimiento en una dimensión, como el movimiento rectilíneo uniforme, como en el movimiento rectilíneo, como en la caída libre, ¿sí? Si ustedes recuerdan, pues lo único que hacíamos era encontrar una única velocidad, ¿sale? Una única velocidad. Y esa única velocidad que nosotros encontrábamos describía perfectamente el movimiento. Pero por eso es que estas cosas se llaman movimientos en dos dimensiones, ¿sí? Porque ya no basta únicamente una velocidad para describir este movimiento. Dos dimensiones, dos velocidades, ¿sí? O sea, prácticamente observen que para que ustedes puedan describir sin ningún problema este tiro parabólico, cuando les pidan calcular la velocidad inicial, ustedes tienen que encontrar la velocidad inicial en X, o en otras palabras, la velocidad inicial en el eje X, o sea, en el eje horizontal, y tienen que encontrar, ¿verdad?, la velocidad inicial en Y. Es decir, tienen que encontrar la velocidad inicial en el eje Y, o sea, en el eje vertical, ¿vale? Y es muy simple porque les decía hace rato que cuando tú realizas un tiro parabólico, tú siempre vas a conocer la velocidad inicial con la que arrojas ese proyectil y siempre vas a conocer también el ángulo de inclinación, ¿no? Y es que en la vida real, imagínense, chicos, o sea, si ustedes agarran una pelota y la lanzan en tiro parabólico, pues puede haber una persona que prácticamente les mida la inclinación de su brazo y que calcule con un velocímetro, que es un aparato para medir velocidad, cuál es la velocidad con la que lanzaron ese balón, ¿sí? Entonces, no es complicado, o sea, en la vida real, uno puede calcular la velocidad inicial y el ángulo de inclinación sin ningún problema. Entonces, no me voy a meter a deducir las fórmulas, ¿vale? Porque los puedo revolver un poquito más y ya es muy complicado este movimiento y si no tienen las bases sólidas en matemáticas, se les va a dificultar totalmente, ¿sale? Pero les voy a dar el tip de dónde salen. Sale de las razones trigonométricas, ¿sí? Si ustedes conocen la razón trigonométrica de que coseno es igual a cateto adyacente entre hipotenusa y que seno es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, de ahí se puede deducir prácticamente estas cosas, ¿sale? Pero lo único que quiero que quede claro ahorita es prácticamente que cuando les pidan, pues precisamente hallar la velocidad inicial, ustedes tienen que encontrar dos velocidades. Tienen que encontrar la velocidad inicial en X, que se calcula mediante esta fórmula, y la velocidad inicial en Y, que se calcula pues precisamente de esta fórmula. ¿Sale? Y bueno, pues ya está, ¿no? Y lógicamente, ¿no? ¿Por qué dos velocidades? Pues porque se supone que este movimiento parabólico lo están describiendo dos personas, ¿sí? O sea, la persona A, ¿verdad?
Él dice que con esto pueden calcular la velocidad y la persona B dice que pueden calcular la velocidad pues precisamente con esto. Pero pues por lógica, ¿no, chicos? Pues se unen, ¿no? Los dos para describir pues precisamente los movimientos, ¿sale? Que son las mismas fórmulas que estaban acá. Entonces, pues en su caso, ¿no? Si no captan, pues precisamente, o les cuesta todavía mucho trabajo entender o razonar este tipo de cosas, pues simplemente quédense con las fórmulas, ¿no? Que no debe de ser así, pero pues quédense con las fórmulas, ¿no? ¿Cómo calculo la velocidad inicial en X? Pues simplemente la velocidad inicial por el coseno del ángulo de inclinación. ¿Cómo calculo la velocidad inicial en Y? Pues la velocidad inicial por el seno del ángulo de inclinación, ¿sí? Y ya está, ¿sale? Entonces, ya tengo precisamente, chicos, ¿verdad? Las fórmulas para calcular, ¿sale? Entonces, ya tenemos esa parte, ¿sale? Aquí hago una observación, chicos, ¿eh? Aquí hubo un error de dedo. Aquí es B y aquí es A, ¿sale? Es al revés, ¿eh? Aquí es B y aquí es A, ¿sale? Y no es muy complicado darse cuenta de ese errorcillo. ¿Por qué? Porque aquí me está diciendo eje X. Y si ustedes regresan a la imagen, voy a subir tantito aquí, miren, ¿quién observa un eje X? ¿El observador B o el observador A? Pues el observador B, ¿sí? Porque el observador B, como está mirando de arriba hacia abajo, él puede ver el eje horizontal. Y el observador A, pues lógicamente, como está mirando hacia adelante, observa un eje Y, o sea, el eje vertical, ¿sale? Que eso quede claro ahí nada más, ¿sale? Entonces, aquí es B y aquí es A, ¿sale? Al revés. Entonces, nada más, sería todo. Bueno, pues ya tenemos las dos fórmulas para calcular velocidades. Más adelante vamos a ilustrar cómo se aplican. Esto es muy sencillo, ¿sale? Bien, entonces ya tengo las fórmulas para calcular las velocidades de mi proyectil. Ahora vamos a dar una fórmula para encontrar la posición del proyectil, ¿sí? ¿A qué se refiere con posición del proyectil? Se refiere pues precisamente a que nosotros podamos encontrar en qué punto del plano cartesiano se encuentra pues precisamente ubicada esa pelota después que se lanza, ¿sale? Entonces, pues quiero que observen lo siguiente. Nos dice, la posición del objeto proyectil en cada instante se obtiene al determinar sus coordenadas X, Y de las siguientes ecuaciones. ¿Sale? Más simple para ustedes, chicos, cuando les vayan a pedir la posición del proyectil en un tiro parabólico, el resultado es un punto de esta forma, ¿sí? Paréntesis, paréntesis, un numerito X, un numerito Y, ¿sale? Ese es el resultado. A esto se le conoce con el nombre de una pareja coordenada, ¿sale? ¿Cómo encuentro el numerito X? Aquí está la fórmula. ¿Cómo encuentro el numerito Y? ¿Sale? Prácticamente aquí está la fórmula bajita. ¿Sale? Acá. Vamos a analizarlas. Les digo, es un poco complicado nada más la deducción de las fórmulas, pero aplicarla está muy sencillo. Es pura cuentita nada más. ¿Sale? Les voy a explicar de dónde sale. ¿Sale? Miren. A ver. Céntrense, atentos. Si me piden en un problema que yo encuentre la dirección de un proyectil que se lanzó en tiro parabólico, yo tengo que dar como resultado un punto de esta forma, ¿sí? Un punto que tiene un numerito X, un numerito Y, ¿vale? Ahora, me hago la pregunta, ¿cómo encuentro este numerito X? Bueno, el numerito X se encuentra precisamente con esta fórmula, ¿sí? Al igual que en el tiro horizontal, tanto la X y como la Y representan distancias.
Esto es distancia en X, esto es distancia en Y. ¿Sale? Entonces, ¿de dónde sale esta formulita? ¿Sí? ¿De dónde sale esa formulita? Simple. Miren, vayan al diagrama. ¿Sale? Voy a subir tantito al diagrama. Aquí está el diagrama, miren. Observen a la persona B mayúscula. ¿Qué tipo de movimiento dijimos que observaba la persona B mayúscula? La persona B mayúscula observa prácticamente un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuál es la fórmula del movimiento rectilíneo uniforme? Velocidad es igual a distancia sobre de tiempo. La X es una distancia. Por lo tanto, de la fórmula velocidad es igual a distancia entre tiempo, despejo la distancia. El tiempo pasa multiplicando la velocidad y obtengo que para el movimiento rectilíneo uniforme, distancia es igual a velocidad por tiempo. Pero la velocidad del observador V que ve sobre la bolita es de V sub 0x. Y listo, de ahí sale la fórmula que teníamos aquí abajo. Distancia en X es igual a la velocidad inicial, que es esta, por el tiempo. Y se acabó. ¿Sale? De ahí se deduce. Ahora, ¿por qué nos dice que optativamente podemos utilizar esta ecuación? Sencillo, porque si recuerdan, chicos, miren, la V sub 0x que está aquí vale todo esto. Es decir, la V sub 0x que está aquí cumple esta igualdad. Por lo tanto, en vez de sustituir V sub 0x aquí, yo puedo sustituir lo que vale V sub 0x, es decir, esto. Entonces, si esto que está aquí lo sustituyo aquí, yo obtengo esto. Y se acabó. ¿Sale? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo lo siguiente. ¿Sale? Esa ecuación que está ahí en palabras me está diciendo, si tú realizas un tiro parabólico y quieres saber cuál es la distancia recorrida en el eje X, ¿sí? O en otras palabras, ¿cuál es la distancia del eje frontal? Pues lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Multiplica la velocidad inicial por el coseno del ángulo θ por el tiempo en el que tú quieres conocer esa distancia, ¿sí? A lo mejor yo les digo, a ver, realicé un tiro parabólico y quiero saber cuál es la distancia recorrida en X, ¿no? A los 30 segundos. Entonces sustituyo a 30 segundos. Y como la velocidad inicial y el ángulo de inclinación se conocen, pues todo esto se conoce. ¿Sale? Y se encuentra el valor de X. Entonces ya está. ¿Sale? Es muy simple. Tenemos esa parte, ¿no? Y bien, ¿qué pasa si yo quiero encontrar ahora, verdad? ¿Qué pasa si yo quiero encontrar ahora, pues precisamente la velocidad, la distancia, perdón, en Y, ¿sí? Pues simplemente regreso y observo, ¿no? Pues precisamente qué es lo que ocurre, ¿sale? Entonces vamos a subir de nuevo el diagramita y acá está. Miren, ¿quién de las dos personas observa al eje Y? ¿El observador B o el observador A? Pues lógicamente el observador A, ¿verdad? Porque el eje Y es el eje vertical, ¿sale? Entonces, quiero que observen que el observador A, él, según su percepción, el movimiento que está ocurriendo es un movimiento en caída libre, ¿sí? Es decir, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado.
¿Cuál era la fórmula que utilizábamos en el movimiento de caída libre para calcular la distancia? ¿Verdad? Decíamos, distancia es igual a la velocidad inicial, ¿sí? A la velocidad inicial, ¿verdad? Por el tiempo, ¿sale? Más, ¿qué cosa? Más la constante de aceleración de la gravedad por t cuadrado sobre d2, ¿sale? Esa era la fórmula que utilizábamos. Entonces, esa es la fórmula que debemos de utilizar, pues, para calcular la distancia en el eje Y, ¿sí? En vez de velocidad inicial, ¿a quién voy a sustituir? Pues la velocidad inicial del observador A, que es v sub 0y. El tiempo es el tiempo. ¿Y en G qué voy a sustituir? Por la constante de aceleración de la gravedad. ¿Sale? Y ya automáticamente queda eso. Voy a bajar acá. Y ahí está, miren chicos, de acá sale, miren. Distancia, que para el observador A la distancia es Y, es igual a la velocidad inicial, pero para el observador A la velocidad inicial es v sub 0y por el tiempo, ¿sí? Ojo, aparece un signo menos, ahorita vemos por qué, un medio de la constante de aceleración de la gravedad por t al cuadrado, ¿no? Esta es la fórmula de la distancia. ¿Por qué aparece un signo menos? Bueno, porque si observan en el diagramita que habíamos hecho acá, claramente la fórmula, ¿verdad? Nos indica que la constante de aceleración de la gravedad va hacia abajo. Y por convenio, cuando la constante de aceleración de la gravedad va hacia abajo, aquí en el diagrama, a ver, permítame, la voy a buscar. No me aparece, creo que aquí. Aquí es negativa. ¿Ya la observaron? Así la estamos tomando. Ahí está. ¿Sale? En el diagrama, la flechita indica hacia abajo y la G es negativa, ¿no? Nada más por la dirección, porque va hacia abajo, ¿sale? Entonces, ya tenemos la fórmula, chicos. Es esta, ¿sale? Y ahora, ¿por qué esta fórmula se convierte en una equivalente como esta? También es muy sencillo, porque yo aquí tengo v sub 0y, pero yo ya sé, por lo que hice previamente, que la v sub 0y toma este valor. O sea, la v sub 0y vale v sub 0 seno de teta, ¿sí? Eso es lo que vale. O sea, la v sub 0y es igual a v sub 0 seno de teta. Entonces, donde tenga v sub 0y, yo voy a sustituir v sub 0 seno de teta, ¿no? Que es lo que está acá, miren. O sea, esto se sustituye por lo que vale y observen que de aquí para acá no modifiqué absolutamente nada. ¿Sale? Y ya está. Les vuelvo a repetir, chicos, es muy importante, ¿vale? O sea, no se desanimen. Si les cuesta un poquito de trabajo la abstracción, ¿sí? No se desanimen. Es parte de, ¿vale? A mí también en algún momento, cuando el profe deducía estas fórmulas, yo no entendía nada, se me dificultaba. Sin embargo, trataba de concentrarme lo máximo posible. Y aquí viene algo curioso que ocurre. El cerebro es tan brillante, chicos, que si ustedes le prestan mucha atención a algo que no entienden, cuando ustedes incluso dejan mi clase y se van ahí a caminar o a ligar o a pasear o a donde sea o a descansar, cierta parte de su hemisferio sí está concentrada en las cosas que ustedes están realizando, pero la otra parte de su hemisferio sigue procesando la información que ustedes captaron hoy conmigo. Y a la larga, cuando vuelvan a tomar el curso, le van a entender. Y eso lo van a observar cuando estén en prepa. Cuando entren a prepa y el profe vuelva a retomar estos cursos, hasta van a decir el típico, ah, mira, eso me lo enseñaron en secundaria y se me hacía muy difícil, ¿sí? Porque el cerebro lo procesa, ¿vale? Entonces, pero el punto es que ustedes traten de esforzarse en entender lo máximo que puedan, ¿no?
Porque también si ven esto y ven que no le entienden y dicen, ay, no le entiendo, soy burro y me voy o me desconecto, qué aburrido, pues van a seguir en las mismas, ¿sale? Y les vuelvo a repetir, ya van para un grado en donde ya les van a exigir un poco más, donde no solo les van a exigir ya que sean capaces de hacer cuentas, sino que sean capaces de razonar. Entonces, les digo, es esa parte, ¿no? Y lógicamente, ¿no? Lo principal que es aplicar una fórmula, pero pues ese no es el punto. Entonces ya acabamos, chicos. ¿Por qué? Porque acabo de decir que aparte de la velocidad del tiro parabólico, nos van a pedir la posición del proyectil. Y la posición del proyectil es un punto con coordenadas X, Y, en donde X es un numerito y Y es un número. Y pues ya sabemos entonces la posición, porque si quiero encontrar el numerito X, lo calculo con esta fórmula. ¿Qué hago? Sustituyo la velocidad inicial del tiro parabólico, sustituyo el ángulo de inclinación con el que lanzo el proyectil y sustituyo el tiempo y hago una multiplicación de estas tres cosas y listo. Obtengo un numerito en metros porque X es distancia. Y de la misma forma, si quiero encontrar el numerito Y, pues simplemente aplico esta fórmula, ¿sí? Sustituyo la velocidad inicial, sustituyo el ángulo de inclinación, sustituyo el tiempo, sustituyo la constante de aceleración de la gravedad y sustituyo el tiempo. Multiplico estos tres numeritos y a la multiplicación de estos tres numeritos le voy a restar la multiplicación de un medio por G por T cuadrada. Y esto me va a dar un numerito. Y ese numerito va a estar en metros. ¿Sale? Y listo. Entonces, cuando yo calcule el valor de X y cuando yo calcule el valor de Y, lo único que tengo que hacer es venir aquí y sustituir esos valores. Y el punto a lo mejor puede ser 2 metros, 3 metros, ¿no? Y esa es la posición. Imagínense que en X me sale 5 metros y en Y 6 metros. Entonces, la posición del proyectil sería 5 metros, 6 metros. Así, directamente. ¿Sale? Entonces, pues está muy padre, ¿no? O sea, esa parte. Porque de un diagramita estoy deduciendo todo, ¿sí? No estoy haciendo tantas cuentas algebraicas, no estoy simplificando y cosas de ese estilo. ¿Sale? Entonces, cuando les pidan la velocidad de un tiro parabólico, tienen que presentar tanto la velocidad inicial en X como la velocidad inicial en Y. Y cuando les pidan la posición del proyectil, tienen que presentar un punto de estas características en donde X se calcula de esto y Y se calcula de esto. ¿Sale? Ahora bien, atentos. ¿Sale? Aquí viene algo interesante que deben de saber. Miren, chicos, atentos, acá es un poco de álgebra, ¿sale? Nos dice, a partir de las ecuaciones anteriores, al sustituir el tiempo t, ¿sí? Que aparece aquí, ¿sí? Fíjense, ¿de dónde viene esta fórmula? Esta es la primera fórmula de distancia en X que dedujimos, ¿sale? Entonces, lo único que me está diciendo es que de esta fórmula yo despeje el tiempo, ¿sí? Si yo despejo el tiempo de esa fórmula, observen que al tiempo solo le estorba la velocidad inicial en X. Pero la velocidad inicial en X está multiplicando el tiempo. Por lo tanto, ¿cómo va a pasar de este lado? Dividiendo. O sea, esto está multiplicando al t. Y si lo quiero pasar para donde está X, va a pasar con la operación contraria de multiplicar, que es dividir. Entonces ya nada más me quedaría X sobre de esto. ¿Sale? Y entonces lo que quiere decir es que de la primera ecuación que dedujimos para la distancia en X,
Cuando yo despejo el tiempo, obtengo esto. Es decir, que tiempo es igual a la distancia en X sobre la velocidad inicial en X. ¿Sale? Y ya que tengo eso, quiero que observen que lo que voy a hacer es que voy a sustituir este tiempo en la ecuación de la distancia en Y, es decir, en esta segunda ecuación, ¿sí? Por eso me dice prácticamente que ahora que ya tengo el tiempo, lo voy a sustituir en esta ecuación, ¿sí? En esta, ¿sale? Y ahorita van a observar por qué, ¿sí? Fíjense, a ver chicos, atentos, no se me van a perder, es muy sencillo. Miren, vamos a sustituir en esta el tiempo, ¿sí? El tiempo vale esto, ¿sale? Entonces, miren, aquí está la Y, aquí está la Y. Igual, igual. B sub 0Y, B sub 0Y, o sea, la velocidad inicial en el eje Y. Pero en tiempo, yo ya no voy a colocar T, voy a sustituir lo que vale T. T vale X sobre B sub 0X, o sea, aquí está, ¿sí? Fíjense, esto que está aquí es el tiempo por esto, ¿sale? Y luego nos queda menos un medio, acá está menos un medio de la G, aquí está la G, y nos queda T al cuadrado, pero T ya sabemos que vale esto. Entonces me quedaría eso al cuadrado, ¿sale? Entonces, esto que está aquí es simplemente esto mismo, solo que donde tengo T, estoy sustituyendo esto, ¿sale? Ahora, presten atención a lo que le voy a hacer. Ahorita solo estoy haciendo un procedimiento algebraico, ¿sí? Ahorita van a entender por qué lo estoy haciendo, ¿sale? Ustedes ahorita nada más concéntrense en entender todos los pasos algebraicos que estoy diciendo. Miren, a ver, esta es una fracción. Tiene numerador y tiene denominador. Por tanto, este es un número entero. Pero la operación que están realizando estas dos cosas es que se están multiplicando. Esta está multiplicando a esta. Si un entero multiplica a una fracción, al entero le tienes que colocar un 1 abajo, ¿verdad? Y entonces, esto que está acá es esto. Simplemente observen, solo preparé la velocidad inicial en Y colocándole un 1 para multiplicar. Luego, quiero que observen que un medio es una fracción y que está multiplicando al G. Y lo mismo, como la G es un número, por decir entero, lo tengo que dividir entre D1 para realizar una multiplicación de fracciones. Y observen que prácticamente esto que está aquí, ¿sí? Es una fracción. Recuerden por regla de los exponentes que si una fracción se eleva a un exponente, se eleva a dicho exponente tanto el numerador como el denominador. O sea, el X se eleva al cuadrado, aquí está, y la velocidad inicial en X se eleva al cuadrado. En otras palabras, como que este exponente cuadrado se reparte en la fracción, ¿no? Y ya tenemos esa parte. Ahora sí, simplificamos. ¿Cómo se efectúa una multiplicación de fracciones, chicos? Numerador por numerador, denominador por denominador. Observen. B sub 0y, este numerador se tiene que multiplicar por x. B sub 0y por x, pues nos va a quedar indicado, ¿no? B sub 0y por x. Denominador por denominador, 1 por esto. Cualquier cosa por 1 es lo mismo. Entonces, me queda esto, ¿no? Y luego efectúo la multiplicación de fracciones acá. 1 por g, pues es g. Y g por x cuadrada, pues me queda gx al cuadrado. Ahí está. Y luego abajo es 2 por 1, 2. Y luego por esto, que me queda un total de esto. Y ya quedó. ¿Sale? Ahora bien, fíjense lo que vamos a hacer. ¿Sale?
Resulta, chicos, que prácticamente el B sub 0y sobre el B sub 0x, ¿sí? Nos dan prácticamente tangente de teta sub 0, ¿sí? Por una razón trigonométrica, ¿sale? Esa me la tienen que creer si no han visto razones trigonométricas o si no tienen esas bases. Y ya nada más me queda aquí la x más, y observen lo siguiente. Es un número. Esto que está acá es un número. Entonces observen que estas cosas, el menos, el g y esto, todo esto, lo agrupo entre paréntesis, porque al final de cuentas todo esto es un número, ¿sí? Y a la única que dejo afuera es a esta cosa, ¿vale? Que es prácticamente la variable x al cuadrado, ¿sale? Vuelvo a repetir, b sub 0y sobre b sub 0x es esto. Ahorita les voy a explicar a ver si lo capta, de dónde sale. Y aquí está el x, ¿sí? O sea, esta cosa, b sub 0y sobre b sub 0x, nos da esto. Ahorita les doy una idea de dónde sale. Y quiero que observen que, por otra parte, coloco el signo más y agrupo. ¿Sale? Que voy a agrupar todos los números. G, 2, esta cosa, el signo menos, que es todo. ¿Sí observa? Y como que dejo afuera el x cuadrado. ¿Sale? Hasta ahí vamos bien. Ahora les voy a dar una idea de dónde sale esto. ¿Sale? Porque esto entre de esto es tangente de esto. ¿Sale? Se usa el diagrama. Miren, ahí está, chicos. Atentos, atentos. A ver. Quiero que observen que la diagonal de la pelota, la línea diagonal de la pelota y la línea horizontal que dibuja a la velocidad inicial en x, o sea, la v sub 0 de x, si la uno de punta a punta forma un triángulo rectángulo, ¿sale? Y observen que ese triángulo rectángulo tiene un ángulo de teta sub 0. Entonces, si recuerdan, el lado que está enfrente de teta sub 0 se le conoce con el nombre de cateto opuesto, ¿sí? El lado que está enfrente de teta sub 0 es el cateto opuesto. ¿Cuál es el lado que está enfrente de teta sub 0? El lado que está enfrente de teta sub 0 es b sub 0y, o sea que b sub 0y es el cateto opuesto. Y el lado que está abajo de teta sub 0 es el cateto adyacente. Por lo tanto, b sub 0x es el cateto adyacente, ¿sí? Entonces resulta, chicos, que la tangente de un ángulo en general se define como cateto opuesto entre el cateto adyacente. Pero por lo que les acabo de decir, la tangente de teta sub 0 va a ser igual al cateto opuesto, que es b sub 0y, sobre el cateto adyacente, que es b sub 0x. Por lo tanto, b sub 0y sobre b sub 0x es la tangente de teta sub 0. ¿Sale? Entonces, realmente de ahí es que se deduce que precisamente, chicos, este b sub 0y sobre b sub 0x nos da esta expresión. ¿Sale? Y listo. ¿Va? Entonces ya tenemos eso. Ahora, ¿por qué tanta cuenta? ¿Para qué tantas cuentas? ¿Sale? Fíjense, chicos, cómo es lo bonito, ¿no? De la física y la matemática cuando se combinan. En la vida real, ¿sí? Cuando ustedes tiran o avientan o arrojan un proyectil de forma inclinada, nosotros ya sabemos que el tiro, la forma, ¿no? La trayectoria que se origina es una trayectoria parabólica, ¿no? O sea, de hecho, por eso le llamamos, ¿no? Tiro parabólico, ¿no? O movimiento parabólico. Y la característica principal de la parábola, nosotros sabemos que es una gráfica o una trayectoria en forma de ¿quién? En forma de U, ¿sí? Entonces, quiero que observen que lo que probamos aquí es que precisamente el tiro parabólico se comporta como una función cuadrática. En matemáticas, una función cuadrática
gráficamente siempre va a representar una parábola, o sea, una trayectoria parabólica. Observen lo que les escribí acá. Nos dice, en matemáticas, cualquier expresión de la forma y igual a un número a por la variable x cuadrada más un número b por la variable x más un número c solito, en donde a, b y c son números cualesquiera, representan gráficamente una parábola. ¿Sí? Y observen ahora sí que después de haber realizado todas estas cuentas, la expresión que obtuvimos al final corresponde precisamente a una función cuadrática. Y como es una función cuadrática, cuando la grafiques, ¿sí? Vas a obtener prácticamente una parábola, que en física es el tiro parabólico, la trayectoria parabólica. Mira, observemos. Tengo el y, aquí está. Tengo el signo igual. Y observen que tengo un número por x cuadrada. Aquí también lo tengo. Este es mi número a. Este es mi número. ¿Por quién? Por x al cuadrado. O sea, este término es este, en donde a es todo esto y tengo el x cuadrado. Y luego me dice, más un número b minúscula por x. Aquí está. Este es b minúscula. La b minúscula es la tangente del ángulo de inclinación por x. Ahí está. ¿Sí? Y yo sé que muchos de ustedes pueden estar diciendo, bueno, profe, pero nos falta el número c. Lo tenemos. Simplemente que es cero, por eso no aparece. Es decir, esto que está aquí es todo esto más cero. O sea, el c vale cero, por eso no aparece. Entonces, efectivamente, como esto es una ecuación cuadrática, yo concluyo formalmente que cuando tú realizas un tiro parabólico, siempre la trayectoria va a ser una parábola. No puede ser otra gráfica. Y eso es algo importante porque el concepto físico te dice o te indica que la trayectoria siempre es parabólica. Y todavía después de echar de las cuentas algebraicas, ojo, con las ecuaciones del movimiento parabólico, demostramos que efectivamente así es, que matemáticamente la expresión que rige al tiro parabólico es una ecuación cuadrática. Y como es una ecuación cuadrática, esta fórmula, de esta forma, es una parábola, ¿sí? Y les voy a mostrar eso aquí. Voy a dejar de compartir tantito esto porque les voy a compartir pantalla en una calculadora graficadora. Voy para allá, ¿sale? Y ya comparto pantalla, ya está cargando, ahí está. Voy a compartir algo. A ver, ahí está. Miren chicos, como pueden observar, acabo de compartirles una calculadora graficadora muy útil. Se conoce con el nombre de Desmos, es gratuita, ahí está el link. Pueden utilizar por internet, ¿sí? Y quiero que observen esa realidad, ¿no? Cuando graficas una cuadrática en matemáticas. Dijimos que una ecuación cuadrática era una ecuación de la forma un número a por x al cuadrado, ¿no? Más un número b por x, ¿no? Más un número c, ¿no? Esta es la expresión, ¿no? Que está allí. Entonces, quiero que observen qué es lo que pasa si yo tengo funciones que cumplen esa estructura, ¿sale? Entonces, observen lo siguiente, voy a hacer una para que ustedes lo observen. Lo voy a hacer, ahí está la estructura arriba, voy a hacer una, miren, y igual, un número a, yo quiero que sea 3, por la variable x al cuadrado, más un número b, que a lo mejor yo quiero que sea 7, por la variable x, y un número c, que yo quiero que sea negativo, menos 8. Miren, ¿qué fórmula tiene esto? Es una parábola. Eso es una parábola. Y físicamente, la ecuación que demostramos al final tiene una estructura cuadrática. Y toda expresión que tenga una forma cuadrática como esta es una parábola. Por lo tanto, hasta la misma ecuación matemática
te dice que en el movimiento parabólico forzosamente la gráfica tiene que ser en forma de parábola. ¿Por qué? Porque la ecuación que modela eso es una ecuación cuadrática y es la que acabamos de demostrar analíticamente. Miren, podríamos tener, por ejemplo, y igual, no sé, por ejemplo, menos x al cuadrado, por ejemplo. Esta la podemos borrar para que no nos estorbe. Ahí está. Y ya, ¿no? Colocar acá, por ejemplo, más 4x. Y miren, ahí está. ¿Qué forma tiene esta ecuación cuadrática? Y si quieren le agregamos un numerito. Más 9, por ejemplo. Es una parábola. La parábola tiene siempre esa forma, es una forma de U. Y sí o no que estas son las trayectorias que toman los tiros parabólicos. Cuando tú lanzas algo con una inclinación, lo puedes lanzar hacia arriba y la pelota lo que hace esto, ¿no? O sea, la pelota sube, 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 ¿no? Sigue subiendo, sigue subiendo, hasta alcanzar su punto máximo, ¿no? Aquí está. Este es el punto máximo de la parábola. Llega aquí y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar y hacia abajo, ¿sale? Y eso es lo que ocurre en la vida real, chicos, ¿no? Aquí lo voy a hacer un poquito más grande, ¿no? En la vida real, si tú lanzas un balón, ¿no? Aquí va el balón subiendo, ¿no? Es el puntito verde. Va subiendo y alcanza el punto máximo. Aquí este es el punto máximo de la parábola, 2, menos 13. Ahí está un ejemplo de una posición. Decíamos que la posición era un punto X, Y. Ahí está. Esas son las posiciones, los puntos estos, ¿sí? Y entonces empieza a caer el balón y descender hasta que llega al suelo. Ya ven también por qué la posición tiene si recuerdan, decíamos que la posición tenía esta estructura. Decíamos que la posición tenía la estructura X, Y, esto. Fíjense cómo aparecen las posiciones conforme recorro esto. Mira, esta es una posición, 2,3. X vale 2, Y 3. Y miren, todos los puntos, yo voy moviendo. En algunos son decimales. Miren, por ejemplo, el de acá, X vale 2.85 y Y vale 12.276. ¿Sí? Entonces, lo que les intento dar a entender es eso, que quede claro, pues precisamente uno, que esas cuentas algebraicas que nos acabamos de echar nos demuestran que todas las fórmulas del tiro parabólico me conllevan a un modelo de ecuación cuadrática de este estilo. Y como la gráfica de una función cuadrática de este estilo siempre es una parábola, como la que estamos observando en pantalla en color verde, ¿sí? Pues por lógica, por eso recibe el nombre de tiro parabólico, ¿sí? Y demostramos que efectivamente la trayectoria de un tiro parabólico siempre va a ser una trayectoria curvilínea llamada parábola, que es lo que habíamos mencionado en la primera clase de física. Y además, ya queda claro, ¿sí? ¿Por qué cuando encontramos la posición del balón o de cualquier objeto en un tiro parabólico en un tiempo determinado, ese tiempo esa posición, perdón, tiene que ser de esta forma? Tiene que ser de la forma X, Y, ¿sí? Y es que es lógico, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí se visualiza gráficamente, ¿no? Si tú estás por aquí y arrojas el balón va subiendo, ¿no? Y fíjense cómo van quedando claras las posiciones de ese balón. Van quedando claras a partir de parejas de números XY, ¿no? Y ya está, ¿sale? Entonces, para eso es, chicos, ¿sale? Ya en ese aspecto queda claro por qué el tiro, pues por obvias razones, es parabólico, ¿no? O sea, entonces son un montón de cosas. Les digo, hay mucho fundamento detrás de que justifican las cosas. A veces nosotros, pues nada más vemos estos cursos muy por encima y pues muchas cosas se quedan al aire, pero ustedes siempre deben de comprender la esencia del problema, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, ya está. O sea, ya no nada más se van a creer que cuando les digan por ahí, el tiro parabólico, sí, el tiro parabólico.
Ahora ya van a saber por qué es un tiro parabólico, ¿sí? Porque su gráfica efectivamente es una parábola, ¿vale? Bueno, pues entonces, recapitulando rapidito, calculamos las fórmulas de velocidad. Aquí está, esta y esta. Calculamos la fórmula para calcular la posición del proyectil, es decir, el punto X, Y, que es prácticamente esta y esta. Y a partir de esas fórmulas demostramos que efectivamente el modelo de un movimiento o tiro parabólico es una ecuación cuadrática de este estilo, ¿sí? Y además, ¿verdad? Pues verificamos precisamente que efectivamente es una ecuación cuadrática, ¿vale? Entonces ya está. ¿Qué más? Quiero que observen que nos dice que la distancia entre el origen, ¿sí? Y el proyectil en función de sus coordenadas, es decir, de las dos distancias X y Y, se puede obtener mediante esta forma. ¿Sale? Nada sorprendente, ¿sale? Antes de que... la fórmula es muy sencilla, o sea, la fórmula es muy simple. Les está diciendo que la distancia se calcula como raíz cuadrada de la distancia X al cuadrado más la distancia Y al cuadrado. ¿Sale? ¿Qué representa esta R? Muy sencillo, miren, vamos a ver el diagrama. Miren, chicos, quiero que observen el diagrama que aparece en pantalla. En el diagramita, como pueden observar, tenemos nuestra pelota de béisbol, ¿verdad? Con todos los datos que ya hemos platicado previamente y que ya hemos repetido demasiado. Y quiero que observen que sucede esto. Ustedes arrojan el balón empieza a crear la trayectoria parabólica y no sé, el balón llega después de 7 segundos en la segunda posición donde ven en la imagen que dice posición X, Y. ¿Sale? Esa R que está ahí representa la distancia en línea recta desde que tú arrojas la pelota de béisbol hasta que llega a una posición que tú deseas. ¿Sale? Gráficamente la distancia es una diagonal en línea recta, ¿sale? Es la R que ven en pantalla. Nosotros ya sabemos calcular la distancia X que aparece en el diagrama, ya tenemos una fórmula. Ya sabemos calcular la distancia Y que aparece en el diagrama también. Ya de hecho esas son las fórmulas que acabamos de deducir. Y quiero que observen que ahora lo que nos interesa es calcular una tercera distancia, que es la distancia oblicua, ¿no? Que es esa diagonal R minúscula, ¿sale? Pues entonces, chicos, es muy simple, ¿sale? ¿Por qué? Porque quiero que observen que yo conozco la distancia en X, porque ya la sé encontrar con una formulita. Y conozco la distancia Y, que también ya la sé calcular con una formulita. Si cierran prácticamente el rectángulo, es decir, si la distancia en X la replican arriba y la distancia en Y la replican a la derecha, se cierra un rectángulo. Observen que la distancia X, la distancia Y unas líneas punteadas cierran un rectángulo. Y la diagonal del rectángulo es la R minúscula. ¿Sale? Entonces, el punto acá es muy simple y es algo similar de lo que les comenté cuando trabajábamos el tiro horizontal. Lo que se forma es un triángulo rectángulo. ¿Sale? ¿Y cuál es la característica de un triángulo rectángulo? Que tiene una hipotenusa y tiene dos catetos. Fíjense, el triángulo rectángulo que se forma por la diagonal entre los dos balones, la distancia en X y la distancia en Y, ¿sí? Es el triangulito que observan en color azul arriba.
¿Por qué es un triángulo rectángulo? Bueno, porque forma un ángulo de 90 grados. ¿Sale? ¿Quiénes son los catetos? Los catetos son la distancia X y la distancia Y. La distancia X horizontal, la distancia Y vertical. ¿Quién es la hipotenusa? R. ¿Sale? La hipotenusa siempre es la diagonal, así que no se pueden confundir. Entonces, el objetivo es encontrar R, pero ya me di cuenta que R, X y Y forman un triángulo rectángulo. Pues, ¿qué creen? Se aplica el teorema de Pitágoras, lo que les había comentado en la clase anterior que quería que investigaran si no recordaban cómo se calculaba. Y si recuerdan el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice? El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? Es decir, elevo al cuadrado cada cateto, lo sumo y eso tiene que ser igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces, en base a eso, sería lo siguiente. El cuadrado de la hipotenusa, que es R al cuadrado, es igual a la suma más del cuadrado de los catetos, X cuadrada más Y cuadrada. O sea que R cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Pero yo quiero calcular R. Por lo tanto, el cuadrado del R pasa como raíz cuadrada, ¿sí? Y de ahí es donde se deduce esta fórmula que está aquí. Un minuto, chicos, me habla un... Listo, chicos. Una disculpa. Bien, entonces era lo que les comentaba, ¿no? De ahí sale esta formulita, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa, o sea, R al cuadrado, ¿verdad? ¿Es igual a quién? Pues a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, X al cuadrado más Y cuadrado. Pero como yo quiero calcular R, no R cuadrada, pues el cuadrado pasa como raíz y se obtiene esta forma, ¿sale? Entonces, eh, cuando les pidan calcular distancia, tienen que encontrar tres distancias. La distancia en X, que ya saben cómo calcularla, la distancia en Y y la distancia en R. ¿Sale? Ya tenemos una fórmula para la distancia en X y ya tenemos una fórmula para la distancia en Y. Encuentran esos numeritos en metros y elevan ese numerito al cuadrado y le suman el otro numerito al cuadrado y le sacan raíz cuadrada y obtienen R. ¿Sale? Fácil y sencillo. Y con eso tenemos. ¿Sale? Muy bien. Perfecto. Pues entonces, miren chicos, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. ¿Sale? Ojo, no hemos terminado. Voy a deducir la próxima clase velocidad del proyectil y otras velocidades. ¿Sale? Y prácticamente voy a culminar la clase con teoría y más ejemplos la próxima clase. ¿Sale, chicos? Les vuelvo a repetir, ya acabamos, estamos en el último movimiento, ¿sale? Y el viernes es la última clase, ojo, de física, ¿sí? Porque me comentaba mi compañera que les diera clases 2 meses.
pero le comento que física sí es un curso un poquito complicado. Entonces, voy a dejarlos descansar un poco en física y les voy a enseñar química porque están muy relacionadas las dos materias, pero química está más relajado para que ustedes puedan madurar, retroalimentar y entender con calma estos temas. Y después de química, que les voy a dar 2 meses, en donde voy a relacionarlo mucho con esta materia, les voy a enseñar matemáticas porque les tengo que dar unas bases para los próximos, para el siguiente curso de física que va a ser la continuación de este, ¿sale? Entonces, pues les comento esa parte, ¿sale? Para que lo sepan. Entonces, con respecto a la evaluación, acuérdense que les dije que los voy a evaluar. No voy a abarcar tiro horizontal ni tiro parabólico, ¿sí? Porque si se dan cuenta es un poquito complicado. Solo voy a abarcar movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y caída libre, ¿sale? Para que no sea muy complicada la evaluación que les voy a hacer, ¿sale? Las instrucciones se las mando en el grupo, ¿sale, chicos? Pues que tengan una excelente tarde y muchas gracias.